Buenos días, o buenas tardes, no sé. Días todavía. Agradecerle en primer lugar al doctor Ríos y a todos los que organizaron el Congreso hoy día de Medicina Regenerativa para poder hacer esta presentación. Contarles de que, bueno, hemos estado en la primera línea de los periódicos en el último tiempo porque se sigue cuestionando si nuestras terapias con células madres son o no son realmente efectivas. Entonces yo creo que si bien lo que nosotros hemos desarrollado con células madres es la última línea y por lo tanto es la que tiene menor tiempo de desarrollo y de evaluación, tal como hablaba recién nuestro colega que presentó anteriormente, pero hay cosas que realmente están cambiando, hay cosas que realmente se van a modificar desde el advenimiento de las terapias con células. Y yo les voy a contar cosas de la osteogénesis imperfecta que yo he hecho y que creo que también son relevantes y que nos pueden dar una mirada de cómo hay elementos que hacen diferencias y que pueden permitir cambios. Y sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades tan importantes como la osteogénesis imperfecta. Aquí hay algunos antecedentes míos de cómo yo me dedico a la traumatología. Yo me formé en Francia, en la Universidad de Chile, y hoy día estoy dedicado a hacer medicina regenerativa. Pero sobre todo quería contarles qué es lo que es la osteogénesis imperfecta, porque obviamente no todos ustedes son traumatólogos y no todos por lo tanto tienen el detalle o el concepto exacto y preciso de lo que es la enfermedad de la osteogénesis imperfecta. Una enfermedad genética definida por la OMS como una enfermedad rara, se presenta en distintas estadísticas el número es variable, pero es un caso más o menos cada 25.000 nacidos vivos. Como el nombre lo indica, el problema es una formación ósea alterada y lo que falla es el gen que codifica el colágeno estructural del hueso, que es en sí mismo un colágeno distinto al colágeno cutáneo, al colágeno que está en los distintos tejidos del cuerpo. Ese es codificado por el gen COL1A1 y el COL1A2 y habitualmente cuando esta deficiencia aparece, su característica es dominante. Por lo tanto, eso va a determinar que un padre que tenga esta característica con un 50% de probabilidad va a poder engendrar un hijo que tenga también la misma característica. Existen distintas categorías de osteogénesis, donde la tipo 2 se consideraba años atrás en letal. Hoy día los avances de la medicina han permitido que estos niños sobrevivan y por lo tanto ya hoy día ese concepto de letal lo ponemos en interrogativo y hemos tenido casos que hemos tenido que recuperar y tratar de tipos de osteogénesis tipo 2. La característica principal es una fragilidad ósea extrema, estoy hablando de las que son más severas. Tiene una cara que es muy especial, una facie característica con separación de los ojos, un poquito triangular, escleras azuladas y las deformidades de las extremidades que se van provocando por las consolidaciones viciosas y a la vez también defectuosas. Tienen una tasa bastante alta de pseudoartrosis en el proceso de consolidación debido a las múltiples fracturas que presentan estos niños. Además de deficiencias dentales, alteraciones en el eje de la columna vertebral como cifosis y escoliosis y pérdida temprana de la audición por compresión a nivel del nervio óptico en el orificio en el hueso craneano, en la base del cráneo. Se puede estimar que hay más o menos 500.000 de personas en el mundo que tienen esta patología. Como ustedes pueden ver, yo no estoy hablando de grandes masas poblacionales. Son pocas personas si lo analizamos, es verdaderamente una enfermedad rara. En todo Chile la estimación es de 250 y no más allá de 280 casos. Y en promedio, en la vida de un paciente con osteogénesis imperfecta de la severa, se describen que tienen entre 250 a 1.200 fracturas según el tipo de osteogénesis. Bueno, es difícil el diagnóstico antenatal porque requiere personas que sean experimentadas y que tengan una calidad de ecografistas muy buena. Y entonces cuando esto ocurre y el diagnóstico no se hace, nacen los niños con esta enfermedad. Y en otros países del mundo donde el aborto no es un problema y hay legislación al respecto,
se abortan con mucha facilidad cuando se diagnostica esto. Pero consideren que estos niños, el músico que está tocando el piano, que ya falleció, hace cerca de 10 años que falleció, Michel Petrucciani, hay muchos discos grabados por él y era un artista del piano maravilloso, portador de osteogénesis imperfecta. Incluso había que sentarlo en el sillón donde tocaba el piano porque él no tenía la capacidad de trasladarse al piano. Sin embargo, él tocaba con esta maravilla como lo están escuchando ustedes ahí. Y lo que es importantísimo es que esta enfermedad afecta al esqueleto, pero no el intelecto. Y son por lo tanto personas intelectualmente muy sanas. Bueno, como yo en mi formación me dediqué aquí en Chile a tratar niños con osteogénesis imperfecta, yo hacía también lo clásico, lo habitual que hace todo el mundo que trabaja en esta área, que es enclavijar en los huesos largos a través de clavos que van creciendo junto con el crecimiento del hueso. Esa es una técnica que puede hacerse con tecnologías simples, con agujas aceradas tipo Kirchner, que uno las telescopa por el canal. Y eso hace que el costo sea muy bajo porque también existe un clavo telescópico que es muy sofisticado, pero que a la vez es muy caro. Y entonces en los medios donde no tenemos muchos recursos, uno lo puede hacer simple y si hay más recursos, lo hace con la herramienta más sofisticada. No hay duda que el clavo telescópico tiene ventajas sobre el otro, pero el costo es una desventaja siempre cuando trabajamos con escasos recursos. Y yo me dediqué entonces a tratar y tenía un policlínico de niños, de más de 100 niños que secuencialmente los iba operando, poniéndole estos clavos crecedores o cambiándolos si es que ya se quedaban chicos, porque el acero dentro del canal del hueso les aumenta la resistencia ósea y a la vez disminuye la tasa de fractura o la deformidad una vez que se han fracturado. Sin embargo, yo sí tenía metido adentro desde muchos años el concepto y la idea de que algo distinto tenía que suceder y que no podía ser que en el siglo XX, ya al albore del XXI, estuviéramos haciendo las mismas cosas de todo el tiempo. Y empecé a seguir el seguimiento del equipo del Karolinska Institute porque ellos trabajaban en células madre y empecé a entender conceptos de ellos y a estudiar qué estaba pasando allá. La doctora Cecilia Gotterstrom del Karolinska, que empieza a hacer estas publicaciones, como por ejemplo primeros ensayos de implantes celulares en fetos, etcétera, me dio unas pistas y empezamos a hacer intercambio y por lo tanto yo empecé también aquí a pensar en un modelo que pudiera tener alguna relación de ayuda a este grupo de pacientes que yo trataba. Sin embargo, estas cosas son procesos lentos, tampoco uno cambia de un día para otro hasta que pasan ciertos hitos importantes. La hematóloga Catherine Leblanc junto con la doctora Cecilia Gotterstrom hacen un primer caso de diagnóstico in útero de un niño con osteogénesis imperfecta y ellos entonces hacen este trasplante con células madres a este bebé. Y esto se publica en el año 2004 y finalmente eso logró que nosotros pudiéramos tener un modelo distinto de desarrollo de poder tratar esta patología. La última publicación de este grupo del Karolinska se refiere a esta, que es la del año 2004, ahí, y este equipo sueco lo aplicó en el año 99, esta técnica. Cuando ellos lo publicaron ya ese niño tenía 3 años y lo interesante es que ellos lograron un cambio radical en el esqueleto de este paciente. Y la historia de este niño cambió radicalmente, ya no tuvo todos los problemas al estado del hueso como los que yo le mostré. Este fue un caso de un feto que se diagnosticó vía ecográfica a las 25 semanas de embarazo, con evidente fractura en los huesos largos, y ellos hicieron una inoculación de células madres de un donante sano, que era un feto que habían abortado, y que por supuesto en Suecia eso es legal, y la madre que hizo ese aborto donó a este feto para el estudio, para la ciencia, le sacaron su hígado, que es rico en células madres fetales, células madres mesenquimales, y esa fue la fuente que usaron ellos. Aproximadamente fueron alrededor de 12 millones de células de estas mesenquimales.
y se aplicaron en fresco vía cortocentesis. Era un donante sexo masculino versus que este bebé era femenino. Eso permitió hacer un seguimiento, incluso al año de vida le hicieron una biopsia donde se pudieron demostrar la presencia de las células, y lo cual significó que no hubo rechazo de estas células, y se la aplicaron a las 28 semanas de gestación. Bueno, eso fue la publicación que además salió publicada en el mundo de la prensa en el año 2004, y que finalmente eso nos llevó a nosotros también a tener contacto con los suecos, quienes me enviaron a mí el método específico de cómo ellos habían hecho este trabajo. Para nosotros significó tener que hacer cambios, porque nosotros no íbamos a tener esa fuente de células que ellos tuvieron. Necesariamente todo tenía que ser distinto. Pero el mundo también estaba cambiando, y a esa altura ya sabíamos que podíamos obtener células mesenquimales de un adulto sano. Entonces, en nuestro protocolo, y con todos estos datos de Karolinska Institute, nosotros lo que hicimos fue cambiar eso, la fuente. Sacamos menor cantidad de células, pero las cultivamos. Y entonces, en nuestra primera experiencia, que el doctor, que ustedes ven en la foto, el doctor Masami Yamamoto, es un obstetra de Santiago que trabaja en el Hospital Padre Hurtado, él fue el que hace el diagnóstico del primer caso que nosotros tratamos aquí en Chile en el año 2005, en abril del 2005, y 21 semanas de embarazo tenía esta señora cuando diagnostica las fracturas de fémur de ese bebé, por vía ecográfica. Entonces nosotros ahí planteamos todo el mismo protocolo, pero buscamos las diferencias de lo que nosotros podíamos ofrecerle a este paciente y de qué fuentes podíamos sacar. En este caso le sacamos células de la médula ósea al padre, que era un individuo sano, y porque después de haber hecho todos los estudios con genetistas, lo que nosotros nos dimos cuenta es que este había sido una mutación de novo, no era un caso que tuviera una raíz familiar. Que eso es por lo demás lo más frecuente que se da en este tipo de patología. Es muy raro que una persona que tiene la enfermedad se reproduzca. ¿Ya? Entonces, hicimos esto y cultivamos estas células y por lo tanto las inoculamos en este paciente en la semana 27, como ustedes ven acá. Ahí están las diferencias entre lo que nosotros hicimos entre Chile y Suecia. Aquí usamos células mesenquimales adultas, no embrionarias como las que, o fetales como las que tenían en Suecia, y nosotros usamos de médula ósea en vez del hígado fetal. Nosotros hicimos cultivo 15 días en vez de fresco, y nosotros las inoculamos a la semana 27. La madre de este bebé era una niña de 35 años que había tenido 2 hijos sanos anteriores, este era el tercero, era un niño de sexo masculino, su embarazo era normal hasta la semana 21, y ahí detectamos las fracturas, e incluso estas fracturas iban apareciendo en función de que pasaba la semana, aumentaba el número de fracturas. Ahí ustedes ven la ecografía que permite el diagnóstico, cómo empieza a verse el hueso incurvado y fracturado. Es esta la manera de poder hacer el diagnóstico ecográfico. Es notable cómo se ve ahí la presencia del ángulo en el mismo hueso fémur. Esto es lo que tiene que hacer todo obstetra al momento de analizar un bebé en un embarazo, porque siempre miden el tamaño del fémur para poder saber el crecimiento y el desarrollo. Aquí ustedes ven que el resto de sus órganos son absolutamente normales. En la osteogénesis perfecta no hay daño cardíaco, no hay daño pulmonar, no hay daño renal, no hay otras cosas. Entonces nosotros hicimos este protocolo, lo implantamos vía cortocentesis, hicimos el seguimiento ecográfico, finalmente a la semana 35 nació este bebé de un parto cesárea. Aquí traigo el video del momento que estamos haciendo la inoculación. Esto se pincha a través de esa aguja que se guía por ecografía el cordón umbilical en el punto de salida de la placenta, que es el punto más fijo del cordón, y eso permite que lo podamos funcionar. Ahí aspiramos en ese minuto y lo que obtenemos es sangre fetal. Eso no es sangre de la madre, es sangre del feto, que aprovechamos también de mandarla a estudio que se realizó y que comprobó la mutación génica de la osteogénesis en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, de la vena del cordón. Y ahí ustedes ven el momento que va entrando nuestro concentrado celular. Eso ecográficamente genera eso, y que nosotros lo estamos inoculando al sistema circulatorio del feto, del bebé.
Y por lo tanto eso se va a distribuir por todo el sistema, por todo el bebé entero. Y va a ir a parar a todos sus esqueletos, a todo su hueso. Aquí está Maximiliano, el día que nació, y al día siguiente, a la semana de vida, cuando le hice un control, y ustedes vean las radiografías a la semana de vida de Maximiliano, donde todavía está la huella de las fracturas que él tuvo intrauterina. Pero ya este hueso no tiene nada que ver con el hueso de la osteogénesis imperfecta que él portaba, que él tenía. Este es totalmente distinto. Este es un hueso que ya adquirió otra estructura. Y aquí no hay duda que empezó a construir un hueso con colágeno sano, en paralelo al propio que él tenía dañado. No sé si me entienden el concepto. Y por eso es que, a pesar de que aquí todavía quedan huellas de las fracturas que él tuvo en los fémures, en las tibias, y en esta otra radiografía aquí todavía se ven fracturas en las costillas, en los antebrazos, ya este esqueleto es totalmente distinto. Y por eso es que Maximiliano va creciendo en el tiempo, hoy día está pronto a cumplir 11 años el próximo mes, y es un niño que lleva una vida completamente normal, juega fútbol, es fanático de la Universidad de Chile, igual como su doctor. Por eso es que a los de la Católica no les gusta esto, ni a los del Colo-Colo. Y él no tiene ningún rasgo de la enfermedad, ni su cara, no tiene las escleras azules, tampoco tiene problemas dentales, que eso es muy frecuente en los niños con osteogénesis imperfecta, y talla y peso normal, y por supuesto es un niño que va al colegio común y corriente y que tiene un desarrollo normal. Nosotros hemos realizado 4 casos más, aparte del de Maximiliano, que son de menores edades. Aquí ustedes ven esta bebé, aquí Bárbara, aquí la Maite, y estas dos que están aquí son hijos de osteogenéticos, que eso es una situación que en Chile sí sucede. A diferencia de los países desarrollados, las personas que portan esta enfermedad no se multiplican, en Chile pasa, sucede, aquí lo tienen. El padre de esta niñita, ustedes lo ven en silla de ruedas, él me ha contado a mí que él se recuerda de haber tenido más de 500 fracturas en toda su vida. Él hizo una vida muy metida en los hospitales. Y esta niñita, que ya hoy día cumplió 3 años, al día de hoy ya está caminando y ya se está desenvolviendo. O sea, la historia de la hija de él es muy distinta a la historia del padre. Y en el caso de Bárbara, ella es hija de Catherine. Catherine es una paciente mía que ha tenido más de 1500 fracturas y yo mismo la he operado más de 30 veces. En estos recambios de clavos que se infectaron, clavos que se salieron, clavos que no funcionaron, que hubo que poner, que etcétera. Esa historia que es una historia infinita, larga. Y sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde, un día llegó a mi consulta y Catherine estaba embarazada y en ese momento llevaba un embarazo de 20 semanas que casi apenas ya no la dejaba respirar. Y cuando hicimos el estudio del bebé, ella también venía con fracturas in útero. Y en este caso usamos células de un primo hermano del padre que era un individuo sano. Y bueno, su calidad del hueso hoy día es muy distinta a la de la madre. Hasta el día de hoy, que tiene 5 años, ha tenido 2 fracturas de vía extrauterina. Igual la tratamos como con algodones porque tenemos mucho susto de que estas cosas no nos desarrollen todo lo que nosotros queremos. La particularidad de la radiografía de Bárbara no es igual como la de Maximiliano, pero no hay duda que es mejor que el esqueleto de su madre. Entonces, como conclusión de toda esta historia, decirles que las células que nosotros hemos inoculado, a pesar de ser heterólogas y no son propias del paciente, han hecho homing en estos pacientes y no han generado rechazo. Y la respuesta a eso, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos podido averiguar, investigar, leer, es porque pensamos que en esa etapa de la vida el feto todavía no tiene su sistema inmunológico y no tiene, por lo tanto, ni el desarrollo del sistema inmunológico ni tampoco la marca de lo que es propio. Y eso sucede en las últimas semanas del embarazo, cercano a la semana 35 en adelante. Por lo tanto, en ese momento en que marcamos lo que es propio,
estos niños que han tenido una doble identidad celular han marcado las dos como propias y por lo tanto no se genera el rechazo. Constatamos la presencia de estas células con biopsia ósea y estudio de Fitch. Y como también hemos hecho ese juego de poner, en el caso de las niñitas mujeres, células masculinas y al revés, cuando hemos tenido varones, células femeninas, entonces hemos podido identificar por cromatina sexual si estamos frente a las células o no. En todos estos casos podemos decir que se mejoró sustantivamente la condición del esqueleto, al menos en un buen intermedio y con mucho menos fragilidad que la que tenían sus progenitores en el caso de los que han sido portadores de la enfermedad. Nosotros hemos mantenido este protocolo hasta aquí. Al término, nosotros tenemos también una aprobación del Comité de Ética del Hospital Padre Hurtado para hacer 10 casos. Y estamos considerando que al término de eso vamos a modificar el protocolo, porque pensamos que tenemos cosas que hay que cambiar. Hoy día podemos obtener mayor cantidad de células, no es necesario hacer el cultivo, podemos hacerlo con células en fresco. Hay un montón de consideraciones que uno podría mirar desde otro ángulo, o a lo mejor cómo direccionar mejor la célula o cómo permitir que otros elementos celulares sean los que se expresen. Creo que lentamente hemos ido aprendiendo cada vez más de elementos que son distintivos y que hacen la diferencia entre poder hacer un diseño u otro. Sin embargo, la gracia de este diseño es que es en sí mismo innovador y ha permitido hacer un cambio radical en la historia de esta enfermedad que, si bien es rara, es una enfermedad que tiene un alto impacto en el paciente que la sufre. Y también les puedo decir que no hemos tenido ningún tipo de complicación ni en nuestros casos tratados en los pacientes, ni tampoco en los que fueron los que nos donaron la célula o los que hemos hecho el tratamiento. Bueno, todo esto ha hecho de que nosotros tengamos que hacer esto, que es un trabajo en red y trabajar con distintos conceptos. Y eso es lo que también a mí me ha llevado a mirar distinto mi quehacer como doctor, y por eso es que también he estado metiéndome mucho más en lo que es lo regenerativo. Y esto es lo que a mí hoy día me ha ido cambiando mi vida en mi quehacer específico, y ya cada día menos estoy en la línea de la ortopedia infantil y del tratamiento de la osteogénesis específicamente. Hoy día hay otros colegas míos que están trabajando más la línea quirúrgica y del tratamiento específico de esta patología, y yo estoy mucho más dedicado a la medicina regenerativa y sobre todo tratando de entender cómo lograr regenerar los tejidos en las personas que lo necesitamos, porque obviamente también yo voy para allá, así que algún día lo necesitaré. Y estoy convencido que son grupos pequeños e interdisciplinarios los que van a liderar estas terapias. Esto no va a ser un tema de grandes consorcios, ni tampoco las grandes clínicas van a meterse, porque esto va a ser un tema que va a tener que ir piano a piano, lentamente, ir conquistando fronteras. Y por eso es que creo que esto que yo he desarrollado es una línea tremendamente bonita e interesante y que afecta a un pequeño grupo de personas, no grande, pero muy importante. Bueno, de contarles que en el 2010 yo estuve en Düsseldorf y donde vi primeras aplicaciones angiográficas para pacientes con diabetes. Y eso mismo yo lo hice en el 2014 en Concepción. Y contarles que esos pacientes que nosotros hemos aplicado células madres vía arterial al páncreas específicamente, han cambiado también su historia de su diabetes. Y entonces esto tiene muchas otras derivadas. Y por eso es que también me atreví a ponerles este paréntesis. Este paréntesis es precisamente porque salió esta publicación en New York Times y ayer en el Mercurio también salió esto otro que decía que las células madres nos han hecho muchas promesas, pero pocas terapias específicas. Y entonces explicarles que, a mi entender, el caso que salió publicado en New York Times era un caso hecho con células madres embrionarias. Y eso hace una tremenda diferencia al uso de células madres mesenquimales, adultas, autólogas, como nosotros hacemos cuando hacemos un procedimiento de medicina regenerativa, como lo que explicaba recién nuestro colega de Argentina, que le ponía a la necrosis de la cabeza del fémur. No es lo mismo usar células embrionarias. Sí, las células madres embrionarias son teratogénicas y por lo tanto pueden
producir una multiplicación celular al infinito, o sinónimo cáncer. El ADN de la célula embrionaria y la secuencia de ARN de la transcriptasa inversa hace que esas células puedan multiplicarse al infinito, y eso es muy distinto de lo que hace una célula madre autóloga adulta mesenquimal. ¿Ya? Por lo tanto, les traje este detalle porque yo creo que, como reflexión final, la creación de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa o de Células Madres y la creación de la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa y Terapia Celular son hitos importantes, y yo creo que esta jornada que tenemos aquí tiene el deber de que muestre cosas que son serias y fidedignas, y los profesionales que estamos trabajando en esto tenemos que hacer que las opiniones livianas de muchas personas que han salido cartas en el diario entre los últimos días y diciendo que todo lo que estamos trabajando en Células Madre prácticamente estamos haciendo cosas que son ficticias, falsas, o estamos engañando a los pacientes, no es así. Y hay personas que de verdad estamos haciendo el trabajo muy seriamente y estamos tratando de enfrentar esto, por supuesto entendiendo que es una nueva visión y es una experiencia que estamos formándola. Y la evidencia científica dura, potente, va a estar resuelta, pero en 15 o en 20 años más. Y hay pacientes que no van a tener 15 o 20 años más de espera. Y esa es la idea. Y por lo tanto, pero con la humildad de traumatólogo y de médico que trata pacientes, les pediría que hagamos nosotros, ojalá, una manera de llegar, como con esta Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa, un escrito a todos los medios por lo que estamos enfrentando en esto que nos están diciendo que nosotros estamos haciendo medicina que no tiene evidencia, que no está basada en hechos concretos de situaciones que sí se han logrado. Eso quería contarle. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por tan bien trabajo, tan bien mostrado y con las evidencias científicas que a uno le gusta ver en este tipo de presentaciones. Me cabe la pregunta de, sabiendo ahora que existen nuevas fuentes de células mesenquimáticas adultas, por ejemplo, ¿han pensado ustedes aplicar esto ya no en niños en etapas embrionarias, sino pensando en niños que ya han nacido ya y tienen la enfermedad? ¿Qué cree usted que pasa ahí con respecto a hipotizar en realidad? Eso se intentó, ¿eh? Sí, en Estados Unidos hay un centro que se dedica a osteogénesis imperfecta muy grande en la ciudad de Maryland, donde hubo una experiencia de más de 25 casos que aplicaron células madres adultas y tuvo una respuesta inicial bastante positiva en los primeros 6 meses post aplicación, pero al cabo de 6 meses todo volvió a ser igual que antes. Y nuestra explicación a eso es que hubo alguna suerte de reacción inmunológica que rechazó esta célula. Entonces, entendemos que cuando aplicamos la célula madre del propio paciente tiene el daño genético, por lo tanto sigue fabricando el colágeno malo. Si aplicamos una heteróloga, transformamos la enfermedad de osteogénesis imperfecta en la enfermedad de injerto y rechazo. Y tendríamos que a lo mejor darle medicamentos para evitar el rechazo. Ahí el problema es complicado porque lo exponemos a otras situaciones. Cuando hacemos un trasplante de órganos, como por ejemplo una persona que necesita un trasplante hepático o un trasplante renal, también uno hace ese cambio de enfermedad, pero no tener riñón o no tener hígado atenta contra la vida. Por lo tanto, se justifica. En el caso de la osteogénesis, no. Y por eso es que esos protocolos terminaron en eso. Bueno, pensamos que el futuro de esto, y si miramos hacia adelante, es extraer la célula del paciente enfermo, modificarle la genética. Eso ya hoy día se está logrando a través del script, que es esta herramienta que se ganaron el premio Nobel el año pasado los biólogos que la describieron. Y entonces le vamos a poder implantar su propia célula, pero con el gen modificado, para que fabrique el colágeno adecuado. Yo creo que en los próximos 5 años eso va a poder ser una realidad, y creo que lo voy a poder hacer.
Doctor, el hecho de que estos pacientes aquí en Chile se puedan reproducir significa que la prevalencia de esta patología es mayor que en otros países. No, no, yo creo que es exactamente igual. No, lo que yo creo que en Chile, no solo en Chile se pueden reproducir, se reproducen también en los países subdesarrollados. Y eso tiene que ver con un fenómeno de educación. Cuando la persona es más educada y sabe que tiene una enfermedad, no se va a reproducir. Y es más bien un problema de eso. Pero es súper complejo el tema y tiene muchas otras aristas y miradas, porque yo les voy a decir que esta chiquilla que yo les mostré la foto, y teniendo ella el tremendo problema de osteogénesis severa que ella tuvo, pero la felicidad tan grande de haber sido madre ha sido algo tan incalculable incluso para mí, que de verdad no tengo nada que decir y no le puedo reprochar que haya hecho lo que hizo. Independiente que sé que la hija también tiene el problema. Entonces uno se pregunta si esto que es tan terrible, que nos parece una enfermedad que la llevan toda la vida y este músico que yo les presenté antes, pero por otro lado es tan importante lo que significa la vida en sí misma, generar vida, procrear y poder tener hijos, que supera a veces con creces esto que nosotros lo miramos desde el lado salud, enfermedad, no enfermedad. Y entonces a mí también me ha hecho cuestionarme muchas cosas exacto, quién es el que está mirando las cosas bien o quién las está mirando mal. O cuál es el punto o la línea de quiebre donde debiera estar esto. Es una cosa extraordinaria, de verdad no hay palabras para eso. Lo felicito por su presentación, un extraordinario que está haciendo. Me recuerda al viejo dicho que nada hace nada teme. Exacto. Podría decir que nada hace nada gana. Y eso es lo que en la encrucijada que nos encontramos cuando usted presenta ser como un encuentro extraordinario que un modelo que se hizo en algún momento en Suecia podría replicar en Chile con éxito y que tiene que ser una vía bastante más ventajosa que sus predecesores. Y te voy a agregar una cosa más. Los suecos no han podido hacer un segundo caso, precisamente por la sociedad que tienen. Yo creo que han hecho el diagnóstico, pero los padres de esos bebés no han querido someterse a esto. Y de hecho, en enero del 2016, Karolinska firmó un convenio con un hospital de Londres que está en un sector de Londres donde hay una gran comunidad musulmana y por lo tanto que no son proclives al aborto. Y en ese lugar han nacido más niños con osteogénesis. Entonces hicieron un convenio para poder aumentar su protocolo de hacer esto en ese hospital en Londres. Hasta aquí, que yo sepa, todavía no han hecho un segundo. Probable que en estos días o en este tiempo algo salga y pueda hacer que eso esté ocurriendo. Pero fíjense cómo es de increíble. Y nosotros aquí ya hemos hecho 5 casos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Doctor, felicitaciones.